muy buenas noches. Profesor. Bueno, gracias José. Bueno, bienvenida Bolivia al primer programa de Ciudadanos del Mercosur, que le llamamos Mercosur al Día. Entonces, José reflejó muy bien un poco la situación de algunos de los países que forman parte del Mercosur, que son 5 miembros plenos, Bolivia en proceso de adhesión y los países asociados, que José suele decir somos 400 millones de personas que tienen sueños, esperanzas, deseos de progreso, de bienestar, de dignidad, de respeto. Y cuando habló un poco José de Pedro Juan, nos sentimos contentos porque vimos banderas brasileras y banderas paraguayas ahí en Pedro Juan Caballero, donde hay un shopping muy grande que se llama Shopping China. Entonces, con música celestial, un poco recibiendo a los turistas y los mismos turistas también con mucha alegría. Esa es una zona en la cual la mayoría de los que trabajan son paraguayos, pero el 99% de los que compran son brasileños, ¿no? Esa es la particularidad de esa zona que es Pedro Juan Caballero, con una zona, como todas las zonas limítrofes, es una zona un poco de mucha solidaridad y también de conflictividad, ¿no? Pero el Mercosur puede solucionar muchos de los problemas que independientemente los países no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, eh, bienvenido sea el esfuerzo de todos los ciudadanos del Mercosur para potenciar a la región, para colaborar y para dar lo mejor de nosotros en cada uno de los países con toda nuestra fuerza y nuestra pasión. Entonces, te dejo un poco, José, para seguir conduciendo. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, estaremos atentos a las preguntas y también eh, eh, a lo que nosotros podemos proponerles a ustedes. Gracias, profesor. Bolivia, bienvenida. Bueno, estimado doctor Aldo, ingeniero José, muy buenas noches y a todas las personas que nos están escuchando y nos pueden visualizar. Me siento muy agradecida de estar en este primer programa, Mercosur al Día, esperando, ¿no?, en alguna u otra oportunidad también ser parte, pero ya cuando nuestro país sea miembro pleno del Mercosur. Como bien lo dijo doctor Aldo, ahora nuestro país está en proceso de adhesión y creemos, ¿no?, que la integración es muy importante, en este caso para la reactivación económica de los países. Me siento muy contenta de estar aquí y ser parte de Ciudadanos del Mercosur. También esperamos que la, la visión que tiene Bolivia en esta noche la vamos a apuntar para después de las elecciones. Vamos a ver si los aciertos que ella nos dé se van a cumplir. Así que, bienvenida Bolivia, cuéntanos un poquitito qué pasó ahí en la mesa con Mesa y compañía. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Aldo, ingeniero. Bueno, en realidad, yo quiero rescatar inicialmente lo que decía, ¿no?, el doctor Aldo, y es justamente el tema de los pueblos indígenas, que sin duda alguna es característica de los países de América del Sur, tal el caso boliviano. ¿Por qué rescato esto? Porque justamente es este porcentaje, o mínimo, por lo menos en su mayoría, este porcentaje de pueblos indígenas que tienen la afinidad al movimiento al socialismo, que anteriormente ha sido liderado por Evo Morales y ahora está con el candidato Luis Arce Catacora, que en su momento era el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Paralelo al movimiento al socialismo, se tiene en carrera política 6 frentes que prácticamente llegarían a ser opositores al movimiento al socialismo. Estos 6 frentes, tenemos ahí al señor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho, de Creemos, también está el señor Tuto Quiroga, por la Alianza Libre 21, y también otros frentes políticos que también son de gran importancia. No obstante, justamente estaba la señora Yanine Áñez, actualmente presidenta transitoria de nuestro país, que ella estaba, ¿no?, por la Alianza Juntos.
No obstante, como una noticia súper reciente, ella declinó su candidatura. Esto prácticamente de alguna u otra forma ha dado otro resultado en las encuestas, en el sentido de que el porcentaje que tenía, ¿no?, la alianza Juntos podría haberse distribuido entre ya los restantes frentes políticos. No obstante, en todas las encuestas que han ido saliendo en el transcurso de estos meses, de distintas encuestadoras, se sitúa en primer lugar al movimiento al socialismo. Y creo yo que es por justamente este reconocimiento tal vez de una gran mayoría de los pueblos indígenas que tienen, que le dan, ¿no?, el apoyo al movimiento al socialismo, y Bolivia tiene bastante población indígena que habrían sido reconocidos, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, en lo que fue el gobierno del movimiento al socialismo. En un segundo lugar se sitúa el señor Carlos Mesa, que es de Comunidad Ciudadana, que bueno, él es historiador y ha sido expresidente también de Bolivia en el periodo de, conjuntamente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Estaba en tercer lugar, o las encuestas mostraban que la señora Yanine Áñez, actual presidenta, quedó en tercer lugar de estas encuestas. No obstante, al haber declinado la candidatura, las encuestas visibilizaron que el señor Fernando Camacho, de Creemos, estaría en un tercer lugar. Entonces, me parece que por ahí está tal vez los partidos que tendrían, si vale el término, un poco más de fuerza, pero me parece importante rescatar que todos los partidos han presentado interesantes propuestas este día del debate que se realizó. De hecho, fue el primer debate dentro de mucho tiempo que ha podido aglutinar a los 7 candidatos a la silla presidencial. Y creo que ha tenido también una gran audiencia en nuestro país por los distintos medios. Entonces, en este debate, lo que se trató de hacer, entiendo que el debate fue organizado por la Federación de Asociaciones Municipales y también la Federación Universitaria Boliviana. Este debate tenía la idea de que estos candidatos presidenciales puedan, ¿no?, presentar sus propuestas bajo la temática Hablemos del futuro económico de Bolivia. Ese fue el título, ¿no?, del debate como tal. Y entre los ejes que plantearon prácticamente, en el que se centraron las propuestas de los candidatos, fue el de crisis económica, generación de empleo, estabilidad macroeconómica y desarrollo local. Han sido los 4 ejes en los cuales se han llegado a desarrollar el presente debate. Lo interesante de esto, o la expectativa de que se tenía, ¿no?, de por qué estaba esperando la población boliviana el debate, es justamente porque, dado que vivimos ya cerca a un año de un gobierno transitorio, entonces todavía no existe este gobierno legítimo, y es que la población está a la expectativa de lo que va a pasar este 18 de octubre, que es la fecha de las elecciones en mi país. En ese sentido, es muy importante, o ha tomado mucha importancia, mucho eco este debate que se realizó, toda vez de que estas encuestas que comentaba inicialmente tiene aproximadamente, si más no me equivoco, un 13% de población indecisa. Es decir, un 13% que no sabe a qué candidato va a apoyar, y puede ser que ese 13% prácticamente pueda ser al movimiento al socialismo, Comunidad Ciudadana, Creemos, Libre 21, Tuto Quiroga, los demás otros candidatos. Entonces, me parece que ese 13% es importante, porque ahí se tiene situada a la población juvenil. Hablo de las personas que han cumplido 18 años y este año van a ejercer su derecho al voto, y principalmente ahí está, ¿no?, la juventud millennials, están los jóvenes que en realidad no saben tal vez, o todavía no habrían definido su voto. Y ahí evidentemente a la población de las distintas edades. Y eso es porque justamente los candidatos tienen aspectos que la población ha identificado como cosas positivas y también negativas. Entonces me parece que el escenario de propuestas ha sido tal vez el más idóneo para ver qué partido, qué binomio es el que le puede dar mayor certeza a nuestro país de que en una etapa post-coronavirus podemos salir adelante. Podemos seguir, en este caso, lograr la reactivación económica, consolidar fuentes de empleo, cerrar esta tasa de desempleo y, evidentemente, las propuestas tenían que tornarse en función a ello. Y bueno, si me permite, estimado doctor ingeniero, me gustaría un poco tal vez rescatar, ¿no?, las propuestas que me han parecido interesantes de todos los candidatos y bueno, en función
tal vez este orden, ¿no?, que se están situando en las encuestas. Esa es una parte introductoria de un análisis coyuntural que estaría viviendo mi país actualmente. Bueno, adelante, ingeniero. No, claro que sí, obvio. Justamente lo que necesitamos es conocer la situación, ¿verdad?, de fondo que hay, porque nosotros estamos fuera, tenemos una visión, una opinión, pero cuando uno lo está viendo desde dentro, lo que está aconteciendo, tiene mucho más valor todavía. Así que adelante, Bolivia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar tal vez el candidato de Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, fue nuestro presidente, ¿no? En el periodo, bueno, en este caso, primero fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y actualmente ahora está como, bueno, candidateando, ¿no?, por Comunidad Ciudadana. Él visualiza que existe en nuestro país, la lectura que él hace, es que existe una crisis económica, de salud, y también habla bastante de la corrupción. Entonces, las propuestas que él ha planteado en este debate prácticamente se podría decir que se han centrado, ¿no?, en estos tres pilares. El candidato Carlos Mesa indica, ¿no?, de que la salud es muy importante, y más en un entorno de pandemia, y por ello él prácticamente considera que se tiene que acceder de forma inmediata a estas pruebas, ¿no?, para ver si una persona tiene el COVID-19. Así también considera que hay que ver la forma de un acceso inmediato a las vacunas, o bueno, en este caso, cuando exista, ¿no?, la disponibilidad de la vacuna, que se vea gestionar de ello de una forma lo más rápida posible. De igual forma, considera que debería existir un tratamiento gratuito de lucha contra el cáncer, porque también es algo que creo que no ha discriminado a ninguno de los países, ¿no?, el tema del cáncer. Y también el tema de los médicos, que se necesita muchos más médicos para poder enfrentar la pandemia y por ende fortalecer la salud. En cuanto a la parte económica, el señor Carlos Mesa un poco ha llegado a plantear de que tal vez no, bueno, en realidad no presentó cierto agrado a lo que fue la nacionalización que fue propia del movimiento al socialismo, vale decir, la nacionalización de distintas empresas, y también un poco él plantea, ¿no?, de que debe haber un análisis a estas empresas públicas para ver, ¿no?, la rentabilidad de las mismas, y en función a ello ver si estas pueden seguir o no funcionando, o en su defecto cerrarlas. Esto ha causado tal vez un cierto índice de debate en este foro que hubo, toda vez de que fue, ¿no?, consultada la moderadora, le consultó, ¿no?, y qué pasaría con las fuentes de empleo de todas las personas, ¿no?, que están en las empresas públicas. Entonces, ahí un poco existe tal vez cierta preocupación, pero el señor Mesa plantea en ello que hay que fortalecer a los empresarios privados, a la inversión privada como tal, y generar, ¿no?, las condiciones para que, es decir, apostarle mucho al sector privado para poder recuperarnos, ¿no?, de la crisis. Es más o menos la lectura que hace el señor Carlos Mesa, y bueno, el desgaste político que tal vez tiene en la coyuntura de nuestro país, es que en el periodo del 2004, cuando él asumió la presidencia, lamentablemente por cuestiones históricas del momento que vivía nuestro país, él tuvo que renunciar. Entonces existe esa preocupación y tal vez ese desgaste, ¿no?, que lo han visto en este candidato, de que tal vez podría renunciar o una cosa así, ya como una especie, ¿no?, de contienda política que se estaría viviendo actualmente en nuestro país. Ahora bien, él está en segundo lugar de las encuestas. En todas las encuestas ha salido el señor Carlos Mesa en segundo lugar, y en realidad prácticamente su opositor, porque el señor Mesa es de derecha, perdón, está el señor Luis Arce, que él está situado en el primer lugar como el movimiento al socialismo. Lo interesante del movimiento al socialismo es justamente, ¿no?, que existe bastantes pueblos indígenas que han dado su confianza, en este caso, a la renovación del movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora, a diferencia de Carlos Mesa considera de que necesitamos inyectar liquidez, y esto podría ser evidentemente con inversión, en este caso con crédito externo, ¿no?
En cambio, el señor Luis Arce Catacora también indica, ¿no?, de que es muy importante la liquidez, pero él plantea que la deuda que tiene nuestro país todavía no sea pagada, por lo menos en un plazo de 2 años. De tal forma que al no pagarse esta deuda, por lo menos en este plazo de 2 años, lo que llegaría a direccionarse para el pago de la deuda sería no prácticamente el monto que nos permitiría, bueno, que permitiría en todo caso reactivar el país. Entonces es otra propuesta en el sentido de términos de reactivación económica. Así también el señor Luis Arce Catacora en nuestro país es conocido porque al ser ministro, él habría impulsado, ¿no?, el modelo económico que prácticamente se fortalecía en lo que es la demanda interna. Entonces, el señor Arce Catacora llegó a plantear en este foro debate que es muy importante lograr la circulación, garantizar de que puede existir la demanda y también la oferta. Para lo que es la demanda, el señor Arce plantea que tenemos que continuar con los bonos, indica que nuestro país tendría que continuar con los bonos, y también tendríamos que ver el tema de la sustitución de importaciones, de igual forma, esto en el sentido de que se tiene que lograr la industrialización. Tenemos ahí el litio, que se tiene que lograr la industrialización del litio, prácticamente lograr manufacturas, la diversificación productiva, garantizar la seguridad alimentaria del país. Y en ese sentido, él plantea, ¿no?, que se tiene que coadyuvar también mucho a los productores. Es más o menos la idea que planteaba, ¿no?, en este foro. De igual forma, comentaba el señor Arce que ahora actualmente en nuestro país existe un 12% de tasa de desempleo producto de la pandemia. Entonces, programas como Mi Primer Empleo, Generación de Empleo, prácticamente son las temáticas que habría expuesto el señor Arce, con especial énfasis también en los jóvenes, con la idea, ¿no?, de que son los jóvenes quienes tienen que tener mayores oportunidades de trabajo, y evidentemente él considera, ¿no?, que el tema de las becas, por ejemplo, la capacitación, la asistencia técnica a los jóvenes es muy importante, y él expresa, ¿no?, de que impulsaría ello en su gestión de gobierno. Más o menos son las ideas que pude rescatar en este caso del candidato. Y bueno, él lo que desea es que, si bien ahora somos importadores de diésel, podamos ahora ser productores de diésel, pero con un concepto de ecológico también. Más o menos fueron las ideas que hicieron eco en el debate. El desgaste político que tiene el señor Luis Arce es justamente, ¿no?, que el movimiento al socialismo estuvo ya 14 años, y existe un versus, una pugna entre que fue un fraude versus un golpe de Estado. Entonces fue ahí que inició, y es justamente que existe esta diferencia de opiniones políticas entre las personas que eran afines al MAS, que son afines al MAS, y las personas que no lo son, que evidentemente ahí también se encuentra el señor Camacho, ¿no?, quien prácticamente jugó un rol importante en lo que fue en noviembre, que culminó, ¿no?, en la renuncia de Evo Morales. Y es justamente por ello que se vino el gobierno transitorio, y que es algo que ahora tal vez no estamos pudiendo, bueno, no salir, porque ya, lo bueno es que ya se tiene una fecha, porque existía, ¿no?, esa idea de que, claro, si bien la pandemia de alguna u otra forma limitaba dar estas condiciones para un proceso de elección, ahora ya estamos más cerca, ¿no? Estamos a 13 días del 18 de octubre, y me parece que hacer este análisis es bien importante. En ese sentido, el tercer candidato que me permito también hacer mención es justamente al señor Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, él era presidente, ¿no?, del Comité Cívico de Santa Cruz, y prácticamente a nivel de Santa Cruz tiene sin duda alguna apoyo. El señor Camacho expresa, ¿no?, de que él no es político, sino es empresario, y se refleja como la renovación de los rostros políticos en nuestro país, dado de que Mesa ya habría prácticamente sido presidente, el movimiento al socialismo ya habría estado en el gobierno, Tuto Quiroga ya habría estado también como presidente anteriormente en la historia de Bolivia, y bueno, Luis Fernando Camacho como una renovación política. No obstante, en las propuestas interesantes que él ha ido planteando, es que él también considera que hay que inyectar prácticamente liquidez
y de esta forma lograr la reactivación. Pero él propone, ¿no?, que se pueda eliminar el impuesto al valor agregado, pero el impuesto al valor agregado en lo que son los alimentos y los medicamentos. A diferencia del señor Arce Catacora, que él plantea un impuesto adicional a las grandes riquezas, de tal forma que puede existir una equidad tributaria. Como se podrá ver, existen, ¿no?, distintas visiones, distintas propuestas, pero que particularmente me han parecido muy enriquecedoras de todos los candidatos en contienda, porque creo yo que se puede hacer tal vez un mix de todo ello, ¿no?, del gobierno que vaya a estar, tal vez rescatar incluso, ¿no?, las propuestas de los otros gobiernos que sí podrían coadyuvar al país. Así también el señor Fernando Camacho plantea, ¿no?, de entregar una tarjeta de 500 bolivianos a las familias, por lo menos por un periodo de 18 meses, para que ellos puedan acceder al tema de alimentos. Esto justamente, ¿no?, por la crisis económica que viven los países a raíz de la pandemia. De igual forma, él considera que es muy importante reordenar el gasto público. Él cree que ha habido mucho gasto innecesario, tanto en el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez como también en el anterior gobierno. Cree que más allá de acceder a un crédito externo, como lo plantea el señor Mesa, o lo plantea el señor Tuto Quiroga, que más adelante un poco voy a mencionar también a ello, él plantea que reordenando el gasto público se podría tener este financiamiento que requiere el país como impulso para reactivar la economía. El señor Mesa plantea que necesitamos un crédito externo y también, y bueno, el señor Arce Catacora considera que hay que esperar un periodo de 2 años para no pagar esta deuda externa que tiene el país, y sino que ello se convierta en el ancla, ¿no?, de poder ser la reactivación económica de nuestro país. Ahora bien, el señor Tuto también él plantea igual de que necesariamente tiene que haber una inyección, pero una inyección externa masiva, y prácticamente él mencionaba, ¿no?, en este foro que se requiere de 8,000 millones de dólares inicial para poder reactivar la economía del país. Él también le apuesta mucho a la industrialización del litio. Considera que al ser en nuestro país, al igual que los otros candidatos, que también han visto, ¿no?, mucha esperanza en que se puede hacer mucho con el litio que tiene nuestro país, pero que ya no salga como materia prima, sino que ya salga manufacturado. Es decir, que tal vez algo que un poco ha sido de bastante punto de análisis en nuestro país es que más allá de ser exportadores de commodities, de materias primas, es necesario que demos este salto cualitativo a las exportaciones con valor agregado, y el litio no podría ser sin lugar a dudas la excepción a ello, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que vivimos en un mundo digital, como lo mencionó el ingeniero José, va a ser muy importante que esta industrialización del litio pueda ayudar, ¿no?, en crear relojes, tabletas, y que sea acá la industria, sea la industria de nuestro país, baterías de litio, pero que ya no sea exportar solamente el litio como materia prima. Entonces, más o menos, él hacía énfasis en ello, como también planteaba, ¿no?, una economía que Bolivia prácticamente sea el corazón verde, una economía verde en nuestro país. Le apuesta mucho a ello, y es prácticamente que existe, ¿no?, la idea de que al poder de alguna u otra forma fortalecer esta parte de la industria manufacturera, nosotros podamos salir adelante como país. También aparece en el escenario político, ¿no?, de nuestro país el señor Chiyunchu, que él es, entiendo, bueno, boliviano, pero también tiene la nacionalidad de Corea del Sur, ambas nacionalidades, que él también plantea algo interesante, ¿no?, que pareció interesante porque me parece después también un poco ver las repercusiones para la sociedad producto de este debate, que me gustaría puntualizar más adelante. El señor Chi, que es del Frente para la Victoria, postulante, él dice, ¿no?, que se puede hacer algo muy interesante en Uyuni, que es el lugar donde se encuentra el litio, en el departamento de Potosí, Uyuni, y él dice, ¿no?, que podría, que él le encantaría ver algo así como Las Vegas en Uyuni, ¿no? Es decir, como que un Disneylandia, Las Vegas, que se pueda crear en Uyuni, considerando de que también incluso serviría mucho para el turismo. Entonces, él más o menos plantea esa idea y le apuesta bastante igual, ¿no?, a la industrialización de este litio, y considera que hay que generar un clima para la inversión extranjera directa.
porque se necesita de mucha inversión extranjera para el tema de la explotación, todo ello, ¿no? En términos, en este caso, de todos nuestros recursos hidrocarburíferos, tema de gas, en este caso el tema del litio. Entonces él piensa que se tiene que generar las condiciones a los empresarios extranjeros. Más o menos es lo que puntualizaba el señor Chi. También, bueno, aparecen otros candidatos que también plantean, ¿no? Y ven importante que hay que pensar en cómo podemos reactivar la economía de nuestro país, cómo generamos fuentes de empleo y todo desde un enfoque, ¿no? Post-coronavirus, o que tanto no es post, sino que todavía sigue vigente. Entonces involucra, ¿no? Diseñar programas de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Sin duda alguna, la relevancia, la importancia que ha tenido este debate es que ha generado bastante expectativa, toda vez de que este porcentaje principalmente de población indecisa necesitaba, creo yo, conocer al candidato con mejores propuestas para de esta forma lograr, ¿no? Depositar su confianza, porque yo creo que se trata de ello, ¿no? De más allá del desgaste político, porque por ejemplo el señor Tuto igual también al haber sido presidente, entonces, o el señor Mesa lo propio, o el MAS que también ya estaba, o Camacho, entonces lamentablemente creo que es parte del escenario electoral político encontrar pro y contras desde un punto de vista político a todos los binomios, a todos los candidatos, pero creo yo que es muy importante puntualizar y ser objetivos en esta parte propositiva, que creo yo que es lo que necesita el país, y es por ello, ¿no?, que se ha puesto especial énfasis a este primer foro que tuvieron los 7 candidatos aspirantes a la silla presidencial. Me parece que esas son las ideas que he podido rescatar en función a los programas de gobierno que tiene cada uno de los candidatos, y creo yo que bueno, a ver, estoy atenta si es que existiría tal vez algún comentario que podría adicionar, estimado doctor, estimado ingeniero José. Bueno, gracias, Bolivia. Bueno, yo tengo algunas preguntas, ¿no? Tengo entendido que el debate no era algo normal en la época de Morales. Creo que es uno de los primeros debates después de casi 20 años, ¿no? Es así, ¿no? Creo que son 18 años, ¿no? Exacto, es el Bueno, 18. casi 20, ¿no? Le puse 2 años más, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente. Para el elector, para un ciudadano que va a votar y tiene varias opciones, ¿qué pesa más? ¿El candidato? ¿El partido? ¿O la propuesta? ¿O podríamos nosotros hacer un porcentaje de cada una de esas variables, ¿no? Es decir, el candidato, el partido que lo apoya o el movimiento y la propuesta. Me parece que en un escenario post pandemia necesariamente tendría que pesar más las propuestas de un plan de gobierno. Yo creo que es importante. Pero aquí pongo un pero, toda vez de que podría atreverme a ver, ¿no?, una lectura política de que existe, hay una disgregación entre lo que podría ser también el partido, la persona y las propuestas, porque de alguna u otra forma tal vez podría existir tal vez cierto grado de relación. ¿Esto en qué sentido? Me parece que los candidatos han presentado planteamientos, propuestas muy interesantes. Yo lo he visto muy interesante. Tienen esta visión, ¿no?, de cómo lograr la reactivación, pero también paralelo a ello, la lectura política que me permito hacer es que existe, ¿no?, ese desgaste político a nivel de persona. Es decir, ya como personas, como le decía en el caso de los distintos frentes políticos, pero también existe esa fuerza a nivel de partido político. Y justamente, ¿por qué menciono esta fuerza de partido político? Porque es por ello tal vez que en este momento actualmente se tiene en este lado al movimiento al socialismo frente a los otros 6 frentes. Valga el pleonasmo, la redundancia, puesto de que es justamente el movimiento al socialismo quien, en lo que es en su mayoría tal vez la población, los pueblos indígenas, son quienes en el denominado pacto de unidad
que lo involucran las organizaciones sociales, lo conforman, es que emerge de ahí, ¿no? Este instrumento político. Entonces existe tal vez ahí esa fuerza política, si vale el término, que ahora, claro, ya no es con el liderazgo de Evo Morales, sino es ahora con el señor Luis Arce. Y a ello se tiene el tema de propuestas. Paralelo a ello, están los 6 frentes que prácticamente sí están muy en contra del movimiento al socialismo, justamente porque ya ha gobernado, ¿no? El anterior gobierno, y ya en 2 gestiones. Entonces, es por ello, ¿no? que ahora es esa pugna entre el MAS contra estos 6 frentes, en el que ahí ya se sitúa al señor Carlos Mesa y al señor Camacho, que serían, si vale el término, tal vez los que se estarían acercando, ¿no? a poder de alguna u otra forma intentar hacer frente, puesto de que las encuestas todavía sitúan de momento al movimiento al socialismo en primer lugar, y en un segundo lugar a Carlos Mesa, y en un tercer lugar a Fernando Camacho. Había, ¿no? Inicialmente esta idea de que tengan que unirse estos 6 frentes políticos para no dispersar el voto, de tal forma que estos 6 que estarían en distintos frentes puedan ya unificarse para poder hacer frente al movimiento al socialismo. Entonces es más o menos la lectura. Entonces yo en ese sentido creo yo que mucho hace a la persona, también al partido político como tal, pero lo que tiene que primar en este momento son las propuestas. Y me parece que existen, ¿no? Distintas miradas de los de los candidatos presidenciales en tema de propuestas, pero todas obviamente apuntan tal vez desde un camino distinto, pero apuntan a la reactivación económica del país. Yo tengo acá inversión externa, o necesitamos acceso externo, o como que también necesitamos poner un paréntesis al pago de la deuda, o como que también necesitamos reordenar el gasto público. Entonces hay distintas formas con la finalidad de ver de dónde accedemos a este financiamiento para reactivar el país. Lo propio, ¿no? Yo planteo que tendríamos que reducir el IVA totalmente, o tendríamos que reducir el IVA un 5% para alimentos y medicamentos por un periodo de 18 meses, o planteo que tendríamos que tal vez agregar un impuesto adicional a las grandes empresas, de tal forma que pueda existir un concepto de equidad tributaria. Entonces, la idea de esto son, según yo, distintos caminos, pero tiene el mismo objetivo, ¿no? O lo que pasó, que tal vez un punto en común de todos los candidatos es el tema de la industrialización. Creo yo que ese ha sido el punto común de todos los candidatos, sin distinción de ideología política, y creo yo que eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que hablar no solo tal vez de políticas de gobierno, sino hay que empezar a hablar de políticas de Estado. Y me parece que si hablamos de políticas de Estado, vamos a poder ver que tendría que, independientemente del gobierno que exista, existir, ¿no?, continuidad a las políticas que ya en su momento se habría planteado. Y me parece que ahí la industrialización, dar ese salto cualitativo a las exportaciones con valor agregado, me parece que es muy, muy importante. Y bueno, en ese marco también existe, ¿no?, esa visión de tener que ayudar a los productores, a las pequeñas y medianas empresas, porque yo pienso que sí es muy importante generar alianzas público-privadas. Entonces, me parece que en ese entorno existe bastante afinidad, un concepto integral entre lo que es la persona, entre lo que es el partido y las propuestas que está planteando para un escenario post-pandemia. Muy interesante, muy interesante. La verdad que esto me lleva a mí a hacerte la siguiente pregunta, Bolivia. ¿Crees que hay una segunda vuelta? Particularmente como se ha movido el tablero, me parece que la lectura que yo podría hacer es que si en caso el movimiento al socialismo, porque yo más o menos como que me atrevería a esperar tal vez estas encuestas después de la presentación de propuestas que hubo, porque yo estoy segura que ese 13% tal vez ahora ya va a saber más o menos a qué partido inclinarse. Posiblemente ahora, entiendo, a ver, según las encuestas, es un 40% y un poco más que tiene el movimiento al socialismo en una encuesta, y en otra aparece con un 33%. El segundo candidato está con un 24% en esta encuesta, y en la otra encuesta está con un 26%. Entonces hay un margen casi entre 7 a 8%, tal vez 10% del primero a diferencia del segundo, es decir, Luis Arce Catacora con Carlos Mesa. Entonces, ¿cuál es el punto acá? La Constitución Política nos dice
que es presidente quien gane con el 50% más uno. Con seguridad el movimiento al socialismo le va a apostar a ello, ¿no? A ganar en la primera vuelta, considerando que tal vez, según estas encuestas, incluso también en el porcentaje que recuerdo que habría sacado en la anterior elección, era un poco más del 40%, si más no recuerdo, si más no me equivoco, perdón. Entonces tal vez le podría apostar a ganar en esta primera vuelta con el 50% más uno, o con la diferencia del 10%, porque la Constitución te dice, si es que ningún candidato lograse alcanzar el 50% más uno, entonces ganará el candidato que tenga arriba del 40%, pero con un marco de diferencia del 10% del segundo. Entonces, es ahí donde un poco es difícil precisar qué podría pasar, pero lo más seguro es que si en este caso el movimiento al socialismo no ganara en una primera vuelta, ya sea con el 51% o con un 40% y el diferencial del 10%, en esta segunda vuelta ya sería algo mucho más complicado para el movimiento al socialismo, porque yo creo que ese sería el escenario en el que las otras, en este caso las 6 fuerzas políticas que están en contra del MAS, tendrían que necesariamente unificarse, ¿no? Porque ahora todavía no se están unificando. Existe una dispersión del voto. Y es por ello que tal vez hace, ¿no?, que exista un segundo lugar y no tal vez algo más equilibrado, y ello también de alguna u otra forma está, ¿no?, tal vez por ello liderando el movimiento al socialismo de momento en las encuestas. Aunque mucho también yo no le apuesto a ojos cerrados a las encuestas, porque ese voto indeciso, ese porcentaje indeciso igual me parece muy interesante. Y bueno, me parece que si vemos ahora, más allá de las encuestas, cómo está la campaña ahora en el país, yo veo bastante presencia masiva del movimiento al socialismo, de Comunidad Ciudadana, de Luis Fernando Camacho. Entonces existe fuerte, por ejemplo, cuando se hacen caminatas, evidentemente viendo la forma de respetar, tema de protocolos, o toma de plazas, o el tema de proclamaciones, etcétera, existe gran respaldo a estos 3 frentes que estarían tal vez los primeros, ¿no?, de acuerdo a las encuestas. Entonces, pienso yo que está un poquito difícil que pueda decirse que con seguridad hay segunda vuelta o con seguridad no la hay, porque hay ese 13% que creo yo que va a definir, porque el MAS ahora tiene prácticamente el apoyo, ¿no?, de las organizaciones sociales, que prácticamente es quienes identifican al MAS también inicialmente, como raíz, si vale el término, Comunidad Ciudadana, que ya le hizo frente, ¿no?, al movimiento al socialismo en las anteriores elecciones, y un tercero que aquí está Fernando Camacho, como esa renovación política. Entonces, me parece que ahí es bastante complicado ver qué pasará. Otra cosa tal vez sería si vemos una fusión tal vez acá de los 6 partidos contra ahora el movimiento al socialismo. Entonces me parece que ahí el tablero tal vez sería distinto. Por ello yo pienso que estos días son decisivos, porque el MAS ya tiene a un porcentaje de voto que sí lo va a apoyar, Mesa también, porque es esa gente, ¿no?, si vale el término, que está convencida con la persona, con el partido, con las propuestas, o principalmente tal vez con la persona y el partido, lo propio en el MAS, y también Camacho, ¿no?, con la persona y el partido. Pero ¿cómo logramos captar ese 13%? No va a ser por la persona, no va a ser por el partido, o tal vez no va a ser por las propuestas, pero creo yo que va a ser más por las propuestas, y por eso ha sido bien importante que se haya dado este foro de propuestas, y me parece que es ahí donde ahora le están apostando los frentes, ¿no? Es decir, captar ese nuevo electorado, estos jóvenes de 18 años que con seguridad van a definir el futuro político de nuestro país. Muy interesante. Yo tengo otra pregunta. Si la oposición al movimiento al socialismo se uniera, hoy ganaría. Es así, ¿no? Si sumamos todos los candidatos. Me parece que si sumamos está fuerte, o sea, solamente sería la esperanza del 3% para el movimiento al socialismo, porque ya hay cierto balance, claro, ahí. Exacto. Podrían tener, vamos a suponer, si la oposición al movimiento al socialismo dice, señores, este es nuestro candidato, este es el voto útil, gana en primera vuelta, porque va a tener más de 40% o 50%. Justamente un poco hay esta idea acá de esto de, bueno, considerando, ¿no? De hecho, la presidenta transitoria Yanine Áñez, justamente por este tema de la dispersión, de evitar la dispersión del voto, porque ahí había un frente más, sí, que estaba
entrando frente, ¿no?, al movimiento al socialismo, ella decidió declinar la candidatura. Entonces, se presenta más o menos un escenario de cómo le hacemos fuerza al movimiento al socialismo. Entonces, como que la salida es ver la forma de unificarnos lo más posible, porque ahora solamente es el MAS y está solamente el MAS ahí contra los 6, pero ahora la señora Yanine Áñez, habiendo declinado, está ahora el señor Fernando Camacho en tercer lugar, de acuerdo a encuestas. Entonces, no sé si va a haber un desprendimiento tal vez de otro partido para unificar, ¿no?, entre estos seis personajes políticos, pero por el momento creo que no se ha visto algo así. Hay un termómetro que dice que todavía no habría esa idea de que exista tal vez mayores declinaciones. En donde yo creo que sí habría es en una segunda vuelta. Con seguridad en una segunda vuelta sí va a existir esta unidad que tal vez en esta primera no está existiendo de momento. Y también eso pienso que también mucho tiene que ver porque ya más también el tema de la Asamblea Legislativa, ¿no?, que es el poder legislativo, órgano legislativo en el país, que claro, el órgano ejecutivo tienes a un presidente, tienes a un vicepresidente, que no sabemos quién vaya a ser, pero los candidatos que están en segundo, tercer lugar, cuarto lugar, quinto, sexto, o incluso el primero que no se sabe quién gane, también para tratar de que exista una mayor tranquilidad en términos de estabilidad política, requiere, ¿no?, sin duda alguna, ganar, posicionar a la mayoría de sus diputados y senadores de su partido político. Entonces, me parece que las fuerzas políticas también le están apostando a ello, y tal vez por ello también no se atreven a declinar, porque ahí también se va a tener una asamblea bastante variada. Entonces, me parece que también por ese lado va el análisis. Con respecto a la asamblea, que por lo menos para Paraguay es muy importante, porque nosotros tenemos un parlamento que ha sacado a presidentes y ha hecho juicio político. El poder, tras el poder, está en el parlamento, ¿no? Y ese parlamento aparentemente ganaría la oposición, porque podríamos tener un presidente de Arce con un parlamento opositor, o podríamos tener un presidente opositor con un parlamento opositor, ¿no? Mi pregunta va un poco ahora con respecto a la sociedad. La sociedad en este momento quiere confrontación, porque esa es la estrategia o pacificación. Y la otra pregunta, a veces no es bueno hacer dos preguntas, dicen, o tres, ¿no? Porque uno se olvida de la segunda y la tercera, ¿no? ¿Qué influencia tiene el voto en el exterior? Perfecto. Bueno, la verdad, lo que se quiere en el país es que exista, evidentemente, la pacificación, que se pueda constituir un gobierno legal y legítimo, porque eso también ha sido blanco de críticas, lamentablemente, para la señora Yanine Áñez al momento de postularse. Y eso ha sido, lamentablemente, el desgaste, ¿no?, para ella, porque estamos ya a cerca de un año de gobierno transitorio. Entonces, creo yo que eso sí, en un periodo de pandemia, me parece que lo hacía un poco más complicado, incluso, ¿no?, para ver cuáles iban a ser los planes, los programas que se iba a hacer, cómo se iba a combatir el tema de la pandemia que ha afectado a todos los países. Entonces ahí se vino, ¿no?, esta polémica de la corrupción entiendo, con el tema de los respiradores que hubo en el periodo de pandemia, que se compraron con sobreprecio. Entonces fue una situación bastante complicada, y claro, esto ha sido a raíz de que evidentemente no se ha podido concretar esta fecha de elecciones porque la pandemia no lo ha permitido. Entonces la gente, la población boliviana quiere retomar este gobierno que era prácticamente elegido por el voto del pueblo. Y entiendo que en ese sentido todos los partidos políticos evidentemente van a respetar el resultado de las elecciones. A lo que se apuesta es para que se pueda incluso tener tranquilidad, es que el tribunal, el órgano electoral, tenga un rol transparente. Que tenga un rol transparente, porque va a jugar un rol en el que prácticamente va a ayudar a que nuestro país salga de la crisis política. Y si salimos de la crisis política, incluso ya podemos también seguir fortaleciendo, ¿no?, los programas para ya de una vez terminar con la crisis económica que también se viene a raíz de la pandemia. Entonces me parece que esta estabilidad política es importante, la estabilidad social, la estabilidad económica de nuestro país, y me parece que por ello es momento, ¿no?, de pacificar. ¿Por qué?
en noviembre del año pasado hemos visto lamentablemente este choque prácticamente entre personas que apoyaban y personas que no apoyaban, cuando no, tal vez hemos olvidado que todos, o sea, en realidad todos somos bolivianos, como que ahora todos somos del Mercosur, todos somos bolivianos, entonces tiene que primar ese concepto de unidad. Y me parece que todos, independientemente de este momento coyuntural que vive nuestro país por un tema de elecciones, o sea, no olvida ello, ¿no? Que Bolivia tiene que retomar la unidad, tiene que ser pacífica y que el presidente que vaya a gobernarnos, o sea, recuerde y tenga muy en cuenta que es presidente de la totalidad de bolivianas y bolivianos. Tenga esa capacidad de poder unificar al país, porque existe un país ciertamente dividido. Y es justamente tal vez por esta coyuntura electoral, ¿no? Pero existe un país dividido y creo yo que ese es el desafío del próximo gobierno. Más allá de esta reactivación económica, pienso que es unificar el país y no hacer lo que tal vez se hace normalmente, que sale un gobierno y puede existir una persecución y sale el otro y existe la persecución y al final nos olvidamos, ¿no?, de que no somos el gobierno de un partido, somos el gobierno de un país. Y si entendemos eso, entonces ya tenemos otra visión de cómo tal vez encaminar las cosas. En cuanto a lo otro, ahí esto del voto exterior también ha sido algo muy, muy relevante porque entiendo de que ahí juega un rol importante lo que es Cancillería de cada país, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, que prácticamente refiere, ¿no?, ver la forma de que se pueda garantizar el voto en el exterior. Nosotros tenemos muchos connacionales en distintos países, tenemos muchos, en realidad, en bastantes países que son del Mercosur, y por eso me parece que realmente va a ser muy bueno que nuestro país pueda consolidar este proceso de adhesión al bloque de integración. Entonces, en cuanto al voto exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores entiendo que está viendo, ¿no?, las gestiones, porque se tiene que ver que los países, porque prácticamente ellos, ¿no?, los países tienen que ver en función a cómo está la pandemia en cada país para ver cómo se puede llevar adelante un proceso eleccionario en estos países, de tal forma que se pueda garantizar también este derecho al voto de los ciudadanos en el exterior, pero sin poner prácticamente en riesgo, si vale el término, la salud, no solamente de los mismos migrantes, sino del país como tal, que sin duda alguna constituye una política, ¿no?, de cada gobierno. Entonces, más o menos por ahí va el análisis y entiendo de que existe un gran porcentaje, tal vez, no sé si un gran porcentaje, pero hay algunos connacionales que habrían de alguna u otra manera, están, no sé si limitados o están viendo la forma de ver cómo poder tener esta oportunidad de votar, tal vez por este escenario de pandemia. Entonces ahí donde Cancillería, a través de los consulados, está viendo la forma de hacer las gestiones mayores posibles. Y bueno, un poco ahí existió, ¿no?, tal vez es cierto acto polémico con lo que fue Argentina, porque actualmente el expresidente Evo Morales se encuentra, ¿no?, refugiado ahí, y en Argentina existe un gran porcentaje de bolivianos. Entonces, esta pugna tal vez de clases políticas hace, ¿no?, un poco visualizar de que los bolivianos en el exterior puede ser que también entonces apoyen al movimiento al socialismo, porque en anteriores elecciones entiendo que los migrantes sí le daban en su mayoría la confianza también al MAS, pero habría que ver también la capacidad de cada partido de cómo llega, ¿no?, a los bolivianos en el exterior con sus propuestas. Por ejemplo, no escuché todavía hablar de propuestas para los migrantes, y me parece que ahí es bien importante ver esto, porque algo negativo es que en todos los países es la fuga de capital humano. Y me parece que tenemos que ver la forma de aplicar políticas consulares que permitan políticas de retorno. Es decir, que me parece que ahí está faltando tal vez un tema de propuestas en los distintos binomios. Muchas gracias, Bolivia. La verdad que ha sido una exposición excelente. Te felicito y vamos a continuar a la expectativa, ¿verdad?, de lo que está sucediendo allá. Pendientes también de los resultados de la próxima elección, porque vamos a sentarnos nuevamente aquí para conversar una vez que tengamos los resultados, ¿verdad?, de la elección. Así es que todavía tenemos, como se dice, tela para cortar para rato con el tema de la elección y la situación en Bolivia. Situación post-pandemia, situación post-elecciones. Y estamos llegando al final de nuestro primer programa. La edición número 1 de nuestro Mercosur al Día, que creo, algo que ha sido muy interesante con la participación de Bolivia en esta noche.
Sí, con algunos tropiezos en el tema tecnológico, pero de alguna manera el plan B está funcionando, así que agradecemos infinitamente a Bolivia por un poco sus reflexiones y un poco su análisis de la situación de Bolivia. Y bueno, el 18 de noviembre están las elecciones, esperemos que se realice en paz, con alegría, en libertad, y que gane el que tenga el mayor afecto de la población y la mayor confianza, y que el gobierno en realidad siga así lo que dijo Bolivia, que aplique una política de Estado y fundamentalmente el de generar la pacificación de los corazones y de las acciones de los bolivianos. Así que será hasta la próxima. Las elecciones son el 18 de octubre, ¿verdad, Bolivia? Ah, 18, no, yo dije 18 de noviembre. Ah, me equivoqué entonces. Creo que lo quise extender más todavía, ¿no? Bueno, A 13 días bueno, de las... bueno, algunas equivocaciones tenemos, ¿no? Eso es normal en el ser humano, ¿no? Ok, Bolivia, tienes un tiempo para que te despidas también de la audiencia que hemos tenido en esta noche. Perfecto, muchísimas gracias. Agradezco mucho el poder estar acá esta noche y la verdad es que es para nosotros muy importante que podamos sentirnos parte del Mercosur. Creo yo que somos parte del Mercosur y lo que yo más deseo es que de verdad nuestro país pueda consolidar este proceso de adhesión a este bloque. Agradezco mucho la oportunidad de haber participado en Mercosur al Día y quedo siempre a disposición y bueno, para poder un poco comentar, ¿no?, lo que vaya a pasar en nuestro país. Y bueno, los invito a todos ustedes a seguir los siguientes programas de Mercosur al Día, porque creo yo que Ciudadanos del Mercosur es ello, es integración, y es el programa, me parece que es justamente un reflejo de todo ello. Muchísimas gracias. Ok, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Y somos 400 millones, nunca olvidemos eso. Todos somos Mercosur y Mercosur somos todos. Además, José, tenemos, bueno, uno de los temas que tenemos en noviembre, justamente, probablemente por eso me confundí. Tenemos nuestro curso para nuevos liderazgos en el Mercosur. Exactamente. Y tenemos otra invitación más, que mañana en nuestro Mercosur al Día vamos a estarlo comentando y explayándonos un poco sobre la invitación que nos ha hecho llegar la presidencia pro tempore de Mercosur, que es Uruguay, para el próximo mes. Tenemos otro tema interesante para todos ustedes. Buenas noches, queridos amigos.